Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Pedritos Restaurant. Y si tú quieres comer sabroso, apriétame. Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos. Con esa sopita, qué rico. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra, pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Regresamos con Agárrate y antes de continuar con la agenda del día de hoy, te recuerdo que aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado en este momento en que toda la humanidad está viviendo esta crisis. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visítalos porque ellos tienen ahí a la disposición los tapabocas que son tan importantes en estos momentos, los guantes. Sal a Farm Aid solamente si tienes necesidad de eso. Pero además quiero recomendarte, si tuviste que quedarte aquí en Estados Unidos porque obviamente no hay vuelos, no hay forma de regresarte a tu lugar de origen y te acabaron las pastillas, alguna medicación, ve a Farm Aid Pharmacy, que con la receta de tu médico o de Venezuela o del país donde procedas, ellos van a poder venderte las medicinas. A continuación vamos a conversar con el eurodiputado Herman Tersch. Ya comenzamos. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos en estos momentos que son tan complicados para todos, ¿no? Y yo quería comenzar, diputado, con el tema, vamos a comenzar de lo grande a lo más pequeño, el tema de la Unión Europea, que aparentemente no se ha puesto de acuerdo, no ha podido ponerse de acuerdo con respecto a cómo se va a enfrentar económicamente la crisis producida por el coronavirus en Europa, la crisis económica, ¿no? Tenemos la información, pues, Mario Centeno, que es el presidente del Eurogrupo, le explicó a los ministros de Finanzas de la Unión Europea los acuerdos económicos a los que tratarían de llegar y después de 16 horas no se pudo llegar a esos acuerdos. ¿Qué fue lo que pasó ahí, diputado? Bueno, hay unos problemas muy serios porque estamos en una situación realmente extrema, como, bueno, vosotros lo sabéis allí también. Estamos en una situación extraordinaria, como no hemos tenido nunca, impensable para muchos, y desde luego la Unión Europea, que ya tiene muchos problemas, que los problemas se han ido acumulando y que había serias dificultades, pues en este momento está sobrepasada por los acontecimientos, como se podía uno imaginar desde el principio. Tenemos un par de países, o unos cuantos países, que están mucho peor que los demás, son Italia y España. Son dos países grandes, son dos países enormemente endeudados y son dos países que han tenido una situación económica y además, sobre todo, una trayectoria económica muy sospechosa y que genera muchísimas suspicacias y muchísimos problemas dentro del Eurogrupo. Y después hay pues las tensiones normales que se crean en una situación extraordinaria, se disparan y ahí por las reservas no se puede pedir a los ahorradores holandeses o alemanes, como pretenden algunos españoles, que les paguen unos gastos absurdos que tiene España en este momento, como con los que ha ido acumulando en esta deuda absurda que se ha creado, porque se ha creado un Estado que no se puede financiar y eso no lo van a pagar otros. Esa demanda, haya coronavirus o no haya coronavirus, eso no va a suceder. Entonces va a haber que buscar una fórmula y esa fórmula tendrá que ser probablemente a través de algún mecanismo de rescate. Se debatió en esas 16 horas el tema de lo que produjo la gravedad, digamos, de alguna manera en España, las malas decisiones y todo lo que ocurrió. Eso fue parte de la discusión. Sin duda. En España tenemos dos virus, o sea, dos catástrofes que se solapan.
Es la catástrofe de la pandemia general que azota al mundo entero, que parte de China y que a China habrá que pedirle muchas explicaciones por lo que ha sucedido y por cómo ha sucedido todo esto tan sospechoso y tan trágico para todos. Pero después en España se han cometido enormes, no solo errores, sino también ocultaciones y ocultaciones dolosas que tendrán que tener unas explicaciones más adelante y sin duda también tendrán un colofón judicial, porque en España muchos de los miles de muertos en España se podían haber evitado si no se hubieran ocultado una serie de alarmas que se habían dado, que habían llegado a España y que sin embargo el gobierno ignoró y ocultó deliberadamente porque quería llegar a uno de sus grandes picos propagandísticos del año, que es el Día de la Mujer, el 8M. Entonces, como el feminismo izquierdista radical es una de las tarjetas de identidad de este gobierno socialcomunista, pues ellos no querían que se desmovilizara a la gente antes del 8 de marzo. Eso es lo que pasó en Chernobyl, en la plena Unión Soviética, cuando sacaron a manifestar a toda la ciudad cercana a la central nuclear, cuando ya estaba expandiéndose toda la radioactividad por la zona y que mató a tantísima gente. Bueno, pues en España se ha ocultado durante muchos días, se ha ocultado una expansión radical del virus y se ocultó para poder tener éxito en las manifestaciones ideológicas del feminismo por parte del gobierno socialcomunista. Y eso sin duda ha multiplicado. Esos días que pasaron sin tomar medidas, sin duda son responsables de gran parte de los muertos que se han producido, que de momento oficialmente van 15.000, pero desde luego en realidad todos sabemos que son muchos más de 15.000. Probablemente 3 veces 15.000. Usted, bueno, que obviamente es español, ¿cree que sí es viable que pueda imputarse la responsabilidad a Pedro Sánchez después de esto? ¿Habrá los mecanismos? ¿España enfrentará esto después de la pandemia? Bueno, nosotros, sin duda, el partido Vox va a estar allí, se están buscando ya, y también ahí va a haber miles de familias que han perdido a seres queridos que han muerto en parte en de espantosas, perdón, y muchísima gente que está viendo cómo se arruinan sus vidas en esta situación cuando podía haberse solventado de otra forma. Sin duda van a pedir cuentas, y no van a pedir cuentas solo políticas, como se están pidiendo ya, pidiendo la dimisión. Santiago Abascal, el líder de Vox, ya ha pedido la dimisión. Mañana en el Pleno, en el Congreso de los Diputados, que se da mañana para una prolongación del estado de alerta. Desde luego ahí Vox va a votar ya que no a esas condiciones tal como las han utilizado el gobierno socialcomunista de Sánchez. No se ha dedicado a luchar únicamente contra el virus y contra la pandemia, sino se ha dedicado a hacer política, a expandir también sus recursos para expandir el poder, como hacen los chavistas, porque hay que recordar que hay un partido chavista dentro de ese gobierno, que es Podemos, que son los hijos de Chávez, los hijos de Maduro en España, aquellos que estuvieron en Venezuela ayudando a hundir a Venezuela, ahora están intentando hacer lo mismo en España. Entonces tenemos una alianza maldita ahí, que nosotros realmente vamos a exigir responsabilidades, porque sabemos primero que se ocultó entonces información que hubiera salvado vidas, y desde entonces se está ocultando sistemáticamente información. Se han intervenido los cauces para el suministro, los cauces privados comerciales de suministro de material sanitario, se intervinieron el primer día también en plan chavista, con requisas, con bloqueos, cosa que jamás habían pasado en democracia en España. Sucedieron cosas absolutamente inauditas, lo cual llevó al colapso de los suministros, con lo cual no había en España, empezó a
a carecer prácticamente de todo el material sanitario en todas partes. El gobierno dijo que lo harían ellos y que no lo hacía nadie más, y ellos no hicieron nada. Han sido incapaces de suministrar. Todavía en este momento es absoluta la escasez de mascarillas, de mascarillas quirúrgicas, de mascarillas de seguridad, de trajes de seguridad, de guantes. En fin, es absolutamente calamitoso lo que está pasando en España. Es un escándalo inmenso que, por supuesto, tendrá consecuencias muy serias, políticas y penales. Pero aparte vamos a tener unas consecuencias económicas de las cuales mucho habrá que hablar. Sí, yo no sé si todavía es prematuro hablar de esto, pero ¿usted cree que el final de la pandemia, que ojalá llegue el final de la pandemia, hay gente que dice que esto va a ser para siempre, que de alguna manera el virus se quedará por ahí, ¿usted piensa que el comunismo queda ganando con esto? El comunismo, no sé si el comunismo, desde luego, el comunismo está intentando esa apuesta, porque Pablo Iglesias, con mucha razón, y los comunistas en general, desde Lenin, siempre han dicho ellos lo que necesitan es una crisis realmente para generar la dinámica, para conseguir sus fines y romper el Estado y asaltar los cielos, como ellos dicen. Entonces, esta es una crisis casi soñada. Ellos tienen encerrada, prácticamente encarcelada a la población en sus casas. Tienen el gobierno que lo han desconectado, porque el gobierno, que no tiene mayoría, pero como tiene una mayoría en la mesa, ha impuesto una serie de disposiciones por las cuales no tiene que contestar a las preguntas de la oposición, puede prolongar y dejar descansar indefinidamente todo tipo de propuestas y de reglas. Han utilizado el reglamento para estrangular el Congreso de los Diputados. Es decir, que tenemos el Parlamento prácticamente paralizado. Mañana se reúne, veremos qué pasa mañana, pero realmente la anomalía es absoluta. Es decir, todos los medios prácticamente están comprados, los medios de comunicación están comprados, está pagando, el gobierno está pagando a las televisiones privadas para que le aplaudan y para que estén todos más contando la narrativa del poder, de que ellos lo hacen todo muy bien, y que aquellos que critican lo que está pasando, aquellos que denuncian que se está escondiendo cadáveres, que hay miles y miles de cadáveres de muertes que se están escondiendo en España, en lo que es un escándalo absolutamente intolerable, impropio de un país desarrollado, como está sucediendo. Todo eso es una cuestión que está sucediendo en este momento y que tendrá que verse, pero es un pulso por parte del chavismo que quiere hacerse con el poder dentro de ese gobierno para realmente romper la democracia española, derribar al rey y realmente romper la Constitución definitivamente. Esa es la apuesta del chavismo en España, y es una apuesta en la cual han llegado ya bastante lejos, porque las medidas económicas que se han tomado en el último mes son todo medidas comunistas que se han impuesto a este gobierno, que teóricamente tiene una mayoría socialista, pero las medidas son todas de Podemos. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer al periodista, al colega y no al político. Sí. Con esto de los medios de comunicación, que me imagino que son los convencionales, ¿no? No plataformas como esta, por ejemplo, que la hemos creado precisamente para poder decir las cosas que los grandes medios no permiten decir, ¿no? ¿El ciudadano qué piensa? ¿El ciudadano cree en esos medios o en lo que cree en lo que dicen o en lo que no dicen los medios? ¿O el ciudadano está claro? ¿Cómo es el equilibrio ahí? La credibilidad de los medios se ha ido hundiendo paulatinamente, por supuesto, porque el sesgo ideológico es realmente pues escandaloso y obsceno en muchos casos, y la falsificación y la coordinación por parte de todas las televisiones, todas ellas contando lo mismo. Después hay pues una serie de televisiones pequeñas, independientes, pero nada, contadas y
y después alguna cadena de radio, un par de periódicos que se baten con coraje, pero con empresas muy débiles, pasando la crisis que pasan toda la prensa escrita. Es decir, que hay una debilidad grande de los medios y el gobierno está gastando dinero público en comprar voluntades. O sea, si lo conocemos perfectamente, porque ese escenario lo conocéis vosotros perfectamente, por desgracia, es un guión que habéis vivido vosotros y que yo, como lo conozco también de Venezuela también, quiero decir, yo lo reconocí en este país con las intenciones con las que se venía en España y cómo empezaba a cuajar aquí. Y yo llevo 10 años advirtiendo que esto iba a pasar. Y Es un no se manual. reaccionó a tiempo. Y aquí está. Eso es un manual. El tema de Venezuela, a pesar de la pandemia, sigue siendo importante en la agenda europea. Fascinante, fascinante. Yo creo que es muy importante lo que pasa ahora, quiero decir, frente a ese manual que tenemos, el manual del asalto al poder por parte de los totalitarios del Foro de Sao Paulo, que está actuando en toda Iberoamérica, pero que está actuando en España. También yo siempre digo que aquí tenemos a las FARC y a Maduro sentados en el Consejo de Ministros. Es que eso es un auténtico escándalo. Pero claro, en Venezuela lo que hay en este momento es también hay una esperanza de que en Estados Unidos realmente hayan llegado a ciertas conclusiones, que Maduro es un peligro para toda la región, que no va a haber paz nunca, ni estabilidad, ni va a haber prosperidad en toda la región si no se acaba con ese régimen absolutamente siniestro que solo exporta sangre. Y de paso, y yo creo que esa es una asignatura pendiente de todo el mundo libre y sobre todo de aquellos países que han cometido el pecado antidemocrático de apoyar a la isla, creo que la asignatura pendiente es Cuba, porque desde Cuba se están dirigiendo todas estas cosas. Quiero decir, todo lo que pasa en Venezuela, más las desestabilizaciones en los demás países, en Chile, todo lo que está pasando también, porque como todo el narcocomunismo y todo el narco pasa por un cerebro, y el cerebro es siempre, como el Foro de Sao Paulo, el cerebro está siempre en La Habana. Creo que liberar Cuba es otra asignatura que yo espero que en un segundo mandato de Trump podamos ver. El tema precisamente de la propuesta de Estados Unidos, es porque es que Estados Unidos ha hecho como dos propuestas últimamente. Una es la de la negociación y la otra es enviar... La otra es llevar a la flota. ¿Ah? La otra es llevar a la flota. Exacto. Entonces, ¿cuál de las dos? Esa es una propuesta Europa en sí. está apoyando la otra. Europa está apoyando la negociación. Sí. Yo lo siento mucho, pero yo soy un parlamentario europeo que hablo mucho en el Parlamento Europeo para levantar la voz precisamente contra esa traición de los demócratas europeos a todos los demócratas iberoamericanos. Yo creo que es indignante la postura que ha tenido la Unión Europea, en Cuba también, pero y en los últimos años terroríficamente lamentable con Venezuela. Yo creo que tiene que haber un acuerdo grande de todas las democracias para acabar con unos regímenes que son absolutamente intolerables. Después puede haber unos países que vayan en una dirección y otros en otra, pero no puede haber países donde los desaparecidos son miles, donde las torturas son abiertas y permanentes, donde el terror es continuo, donde nadie tiene seguridad para nada, donde la vida y la propiedad no valen nada más que el capricho de los tiranos y de los delincuentes y de los criminales. No puede ser que un país así tenga el más mínimo de comprensión o de apoyo o de equidistancia por parte de la Unión Europea. Por eso ha sido detestable lo que ha sucedido en la pasada comisión con Federica Mogherini. Yo se lo he dicho a ella personalmente y lo digo aquí porque se lo he dicho en el hemiciclo. Creo que ha sido lamentable con Cuba como una aliada prácticamente de la dictadura contra el pueblo allí y en Venezuela. Yo creo que eso se tiene que acabar. Yo se lo he dicho a Borrell también, sé cómo es Borrell, sé las dificultades de que un izquierdista dé su brazo a torcer
y sobre todo en temas cuasi religiosos como Cuba, reconozcan que es absolutamente insufrible que tengamos un régimen así en el hemisferio americano. Es que es insufrible que lo acepten y que colaboren a desmantelarlo. Pero, diputado, yo siempre, porque por supuesto lo sigo y le agradezco mucho como venezolana, como exiliada que soy, como periodista, todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho. Pero usted, ¿cómo analiza también la posición de la oposición en Venezuela? Porque, por ejemplo, en el segmento anterior analizamos y cuestionamos que un representante, digamos, que importante de la oposición, como es José Guerra, que ha sido pues mencionado como posible ministro de transición, ministro de esto, que José Guerra diga que él no quiere ver preso a Maduro y a los narcoterroristas, lo que quiere es verlo haciendo política en la calle. Ya lo oí y le he respondido en Twitter hace unas horas. La verdad es que me parece lamentable, pero bueno, yo sé, conozco lo suficiente, quizá no en Colacao, no con la profundidad que vosotros tenéis y no sigo día a día, pero conozco lo suficiente también los perfiles en Venezuela como para saber que ese régimen ha comprado muchas voluntades y que ha habido voluntades muy volubles que han estado en un sitio y han estado en otro y han vuelto a otro y después otra vez. Hemos visto los procesos de negociación que siempre han sido una farsa y que son por esencia una farsa. Hemos visto el papel realmente repugnante de ese canalla que anda circulando por allí, que se llama, que es lamentablemente un español y un expresidente del gobierno español, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, con una vergonzosa actuación de defensa de lo indefendible. Pero fue un sector de la oposición. Pero por eso quiero decir, la oposición venezolana va a ser muy difícil y por eso tienen aquellos que quieren ayudar a Venezuela, tienen muchos problemas muchas veces de interlocución. Es así y el problema existe, pero el problema existe pues porque ha sido un país muy rico, y muy corrupto en esa fase donde la dictadura ha podido hacer de todo y la dictadura ha corrompido España, ha corrompido África, ha corrompido a Irán, ha corrompido todo lo que tocó. En ese sentido, ¿cómo no iba a corromper su propio país? Y lo ha corrompido mucho hasta. Y eso es una dificultad añadida. Pero hay mucha gente noble, hay mucha gente luchadora, que unos que se han jugado la vida y la han perdido, como hay que recordar a todos los que han perdido la vida, y los que están presos, y los que se fueron, y los que están desaparecidos, los miles de desaparecidos en Venezuela. Quiero decir, y hay vivos para construir una Venezuela digna, pero para eso tienen que pagar los asesinos. No puede construirse nada sobre la impunidad de asesinos como Maduro, como Diosdado Cabello y toda esa banda que tienen que acabar. Lo lógico y lo mejor para todos es que acaben con un mono de color naranja en Estados Unidos. Amén. Gracias, diputado, y gracias por dedicarnos todo este tiempo y cuídese muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros allí. Un abrazo a toda Venezuela y a toda América. Gracias, igualmente. Adiós.